Hola, en este vídeo intentaré explicar el método de Next Async Data y cómo funciona. Es un poco vídeo intermedio antes de seguir con el proyecto. Vale, estamos en la carpeta del proyecto. Voy a arrancarlo. Por cierto, aquí tenemos arrancado el tema de backend. ¿Qué es esto? Voy a también abrirlo a Visual Studio Code. Vale, esto ya se ha arrancado, ¿no? A ver. Vamos a estar trabajando aquí dentro de lista. A abrir la consola. Vale. Este es el proyecto. Vamos a componente lista. Y bueno, primero voy a hacerlo como se haría dentro de un componente de view cualquiera. Por ejemplo, aquí tendríamos una función data, por ejemplo, con un return, contenga records, return, una lista records, y aquí tendríamos el método de ciclo de vida de view created, por ejemplo, que es uno de los primeros métodos que se ejecuta. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer un fetch. Vale, también importante en este vídeo utilizar el fetch, no utilizar el Axios, aunque posteriormente utilizaré el Axios de un módulo Axios propio de Next. Así que aquí simplemente utilizar el fetch por simplificar un poco las cosas. Haré un fetch a este endpoint, a records. Esto devuelve un then. Response JSON, que eso devuelve una promesa. Y este JSON simplemente this records sería JSON records. Digamos, este JSON sería este objeto que tenga page, que va a tener page per page total records. Y lo podemos añadir aquí. Añadimos aquí un HR. Vamos a añadir a typography el hr rápidamente. Añadimos un margin 2 rem. Y aquí añadimos, por ejemplo, un div con v4 que nos itere records. Esto sería record y sería record id. Y dentro de este record tenemos, por ejemplo, piloto, tipo, bla, 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 marca, modelo. Vamos a añadir marca y modelo rápidamente. Vamos a añadir, por ejemplo, un párrafo. Record, marca y record modelo. Vale, esta es la forma básica con view. Vamos a ver si no da ningún problema. Bueno, ya podemos ver que ya se nos cargan los tiempos desde este API. Vemos el código fuente a la pantalla y lo que tenemos que ver, básicamente nada. Después de HR no vemos nada porque esto se crea dinámicamente. Pero utilizamos Next para que esto se vea, para que esto lo pueda ver el bot de Google y bueno, que esto se renderice en el servidor y el cliente reciba ya estos tiempos. ¿Qué podemos hacer? Digamos, esto lo voy a comentar. Next tiene una función que se llama async data, que tiene esta pinta. Aquí recibe un objeto context que da por un vídeo. Ahora voy a intentar explicar un poco también. Y devuelve un objeto. Por ejemplo, digamos, devuelve un objeto con variables. Por ejemplo, records será de momento
un objeto, una lista vacía, por ejemplo, total, que va a ser 200 y por ejemplo, yo que sé, page será 2. Y aquí hacemos un console log, por ejemplo, hola mundo. Bueno. Esto lo ejecutamos otra vez. Aquí vemos nuestro hola mundo. Y tenemos que ver en la consola que también se ejecuta en el servidor. Básicamente esta función async data se ejecuta antes de renderizar el componente y digamos, proporciona y este return, estos variables los mezclará con los variables del componente. Es decir, por ejemplo, si ahora utilizamos el método created, dentro de este created vamos a tener digamos, acceso a this total o this page. Digamos, se ejecuta primero esta función y todo esto se mezclará con las variables del componente para que después en el ciclo de vida podamos tener acceso a estas variables. Entonces, si ejecutamos esto, en la consola podemos ver 202. Es decir, aquí podemos, por ejemplo, poner algo así como total. Tenemos en total tiempos en la BD. Aquí vemos nuestro 200. Es decir, bueno, y también es importante entender el contexto. Bueno, entender el contexto realmente da para un vídeo aparte. Pero dentro de este contexto, si lo sacamos por consola, es un objeto bastante grande. Pues podéis ver que hay aquí un porrón de datos. Básicamente tenemos acceso a head, tenemos el acceso a app, donde tenemos el head, router, pues el data, created, mounted. De los importantes quizás tenemos el acceso al Axios. Tenemos acceso a .env, pues que esto no deja ver constantemente. Por ejemplo, podemos utilizarlo de esta forma. Podemos añadir a .env simplemente utilizando la desestructuración y query. Es decir, si aquí utilizamos algo así como per page igual a 50, context is not defined, y aquí sacamos .env y query por consola. Vamos a ver que tenemos acceso a .env y tenemos acceso a la query donde indicamos a per page 50. Bueno, esto es un poco por el tema de context, que podéis utilizarlo de esta forma. De hecho, creo que en la documentación te pone algo así como params o algo así constantemente, porque también podemos acceder a los parámetros de la URL. Es decir, si utilizamos algo así, en este caso no. Pero bueno, voy de momento. Bueno, esto lo voy a borrar. Y voy a seguir con async data. Ahora yo voy a la documentación, que es esta. Y básicamente las dos formas de la cómo podemos utilizar esta función es devolviendo una promesa o utilizando async await. Primero voy a utilizarlo con promesas para que se vea. Vale, esto por cierto, si utilizáis creo que no me acuerdo la extensión de view, creo que os saca todo lo que podéis utilizar del context.
Vale, esto tiene que devolver una promesa. Con el típico resolve reject. Y aquí es donde podemos hacer el fetch con todo esto. Y digamos, resolvemos la promesa con JSON. Nos tenemos una promesa que simplemente hace el resolve con JSON. Digamos, next esperará a que se resuelva esta promesa. Aquí obtenemos el JSON y aquí hacemos un return de este JSON. Básicamente dentro de este JSON vamos a tener este objeto per page total, per page total y records, que se va a mezclar básicamente con las variables del componente. Y si esto lo ejecutamos ahora, vemos básicamente lo que tenemos en la base de datos. Tenemos 219 tiempos y estos son los primeros tiempos. Pero lo mejor de todo, si inspeccionamos el código fuente, podemos ver todos estos tiempos que mostramos. Digamos, es algo que buscamos para el tema del SEO o para los bots de Google, ya que cuando va a acceder a esta página va a ver todo lo que hay aquí, en vez de una página en blanco, digámoslo así. ¿Y qué más? Vamos a hacerlo, digamos, esta es la forma de hacerlo con promesas. Digamos, devolvemos una promesa y dentro de esta promesa resolvemos con un objeto. El next va a esperar a que se resuelva esta promesa y hacemos un return con el objeto con el que resolvemos aquí. Aquí podemos añadir lo que nos podemos modificarlo como nosotros queramos. La otra forma de hacerlo es, voy a copiarlo y pegarlo aquí por debajo. Voy a poner aquí. SAS. Y la otra forma es hacerlo con async data context. Y aquí lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, hacemos let response await, hacemos el fetch y let JSON igual a await response JSON. Por cierto, vamos a hacerlo utilizando el per page. Venimos aquí, comillas francesas, y aquí añadimos una interrogación per page. Y si utilizamos la palabra context, añadimos query per page. Y aquí añadimos response, return JSON. Hicimos algo más compacto. Con async await. Actualizamos y básicamente no cambia nada porque hacemos básicamente lo mismo, lo único que ahora sacamos, por ejemplo, 50. Podemos utilizar también aquí, pues, yo qué sé, pues 100. O simplemente sacamos 5. Uy, no, 50 no, sacamos 5. Sacamos 5 tiempos. Lógicamente esto, para que sea un poco más elegante, simplemente hacemos así, query, y aquí quitamos el contexto, utilizando la desestructuración de JavaScript.
Y bueno, de momento es todo por este vídeo. Es una simple explicación de la función asyncData de Next. Es importante entender cómo funciona y cómo podemos utilizarla junto con la variable context. Digamos, lo más importante es entenderlo que esta función se ejecuta antes de renderizar el componente y mezcla los datos en el del return con los datos del componente, que después podemos utilizarlo aquí. Digamos, se renderiza además en el servidor gracias a Next. Digamos, en parte porque se ejecuta en el servidor, por eso saca aquí el console log, aquí por algún lado. Y nada, en los próximos vídeos echaré un ojo al módulo de Axios en vez de Fetch para hacer consultas a la API. Y debajo os dejo el código fuente y espero que os sirva. Un saludo, gente.